¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Lucio. Che, re lindo esto. No había venido nunca. No, la primera vez. La primera vez. Es el sí. debut. Bueno, ¿viste? Sí, está lindo. Bueno, sí, gracias por la invitación, che. No, por favor. Bueno, un saludo a tu audiencia, teleaudiencia. Ojalá hubiera sido en otras circunstancias. Sí, desde luego, sí. Pero bueno, aquí estamos, con esta sensación rara, digamos, el impacto, ¿verdad? Porque, bueno, yo comentaba ahora un poco la misa. En este momento hay misa en la catedral, presidida por el señor arzobispo. Nosotros, un poco jugando de locales, hicimos una misa acá, pidiendo por Francisco y sobre todo agradeciendo por sus años de pontificado, ¿no? Pero bueno, comentaba esto acerca del impacto, ¿no? Yo lo vi el domingo para la bendición, se lo notaba desde luego, ¿no? Con las consecuencias de su enfermedad y el tiempo prolongado de internación que tuvo, con la sensación de que más tarde o más temprano podía salir un poco, digamos, ¿no? Un hombre mayor, desde luego, los márgenes son otros, ¿no? Pero sí, así que sí, sorprendido esta mañana. Digo, me despierto con un mensaje de la Cancillería del Arzobispado diciendo que que a las 19:30 se rezaba la misa por Francisco en la iglesia catedral. Bueno, viste, cuando no entendés muy bien... Descoloca. Sí. Pero bueno, me parece que Dios y él han sido muy sabios en el día y en el momento, digamos, ¿no? De su muerte, me parece. El último acto de él fue la bendición Urbi et Orbi, la tradicional, digamos, ¿no? Y quizás uno de las acciones, primero que son únicas y exclusivas del Papa, y en el contexto mundial actual, digamos, ¿no? Bueno, pedir bendición, pedir paz, justicia para todos, ¿no? El último acto de él, en esas condiciones tan desfavorables para él, ¿no? Porque escasamente podía hablar. De hecho, el mensaje lo leyó otro de los obispos que estaba ahí con él. Así que sí, muy, muy significativo. Un lunes de Pascua, digamos, ¿no? Porque para la Iglesia la Pascua se prolonga a otros días más, digamos, ¿no? Entonces, claro. Y durante la octava de Pascua lo celebramos con la misma solemnidad que si fuera domingo. Así que sí, muy, muy significativo, digamos, ¿no? En el contexto de la Pascua, su Pascua, digamos, ¿no? Es decir, su paso a la casa del Padre, ¿no? Recién te escuchaba en la misa y que, bueno, decías un poco que era un poco pronto hacer una evaluación. Recuerdo que alguna vez dijiste: a Juan Pablo II la gente lo iba a ver, a Benedicto lo iba a escuchar, ¿y a Francisco? Y a Francisco... Sé que es pronto para este tipo de evaluaciones, pero... Y me parece que es la figura para seguir, digamos, ¿no? En su palabra, digamos, en su discurso, la modalidad de su discurso, la utilización del lenguaje, su gestualidad, ¿no? Me parece que Francisco tomó muy en serio esto de, bueno, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que es que sale a primerear, digamos, ¿no? Que fue casi una de sus primeras expresiones, digamos, ¿no? Una iglesia que toma la iniciativa, no es que está instalada en la seguridad de que es una institución 2 veces milenaria, entonces, bueno, la gente naturalmente viene, digamos, y no, digamos, y en esto no se juega el número o el talante proselitista en esto, ¿no? Sino, bueno, como misión, es decir, como respondiendo a su naturaleza más profunda o más específica, si se quiere, ¿no? Que es la salida. Claro. Una iglesia que es tienda de campaña, digamos, ¿no? Y que está dispuesto a recepcionar todo herido, todo dolido, ¿no? Abrazar la vida como viene, digamos, ¿no? Que era un poco su eslogan, si se quiere, ¿no? Que seguramente le habrá traído algunas voces en contra dentro del Vaticano. Sí, desde luego.
Digo, me parece que todos los que tienen una función o responsabilidades, ¿no? Bueno, está siempre como sujeto, está muy expuesto, muy en la vidriera, entonces por lo tanto está sujeto a convalidaciones y después resistencias, digamos, ¿no? O malinterpretaciones de sus gestos, digamos. Sí. Me parece que le ha pasado a todos los papas, digamos, ¿no? Pero sí. Entiendo que es parte de con lo que tiene que lidiar, digamos, ¿no? Claro, sí, esta adopción de, no sé si adopción es la palabra, pero incorporación de algún modo de las divergencias, digamos, seguramente resistida dentro de las líneas más ortodoxas, pero ha sido muy bien recibida, digamos, por lo cotidiano, por la gente que buscaba tal vez un lugar. O que criticaba a la iglesia porque no la dejaban ser parte. Sí. Escuchaba entre los comentarios que escuchaba esta mañana y un poco esta tarde, bueno, alguien que hacía como un resumen del pontificado de Francisco, si es que eso es posible hoy, digamos, ¿no? Decía, va a ser muy difícil. Es muy difícil, digamos, ¿no? Porque es revisar sus palabras, sus gestos, pero también sus escritos, digamos, ¿no? Y en esto hay que decir, no ha sido de los papas más prolíficos, pero sí tiene una producción importante de escritos, digamos, ¿no? Digo, papa prolífico comparado con Juan Pablo II, que fue un papado muy largo, digamos, entonces, bueno, tuvo tiempo para escribir abundantemente, ¿no? Bueno, respecto de ese comentario, nos decía que quizás el papado de Francisco no haya sido tanto para los de adentro, es decir, los que constituimos la institución, ya sea el clero, los curas o las religiosas, los consagrados en general, o el laicado en particular, sino que ha sido un pontificado dirigido a las periferias, ¿no? Es decir, aquellos sectores que quizás no se sentían naturalmente convocados o llamados, o la imagen de la iglesia lo suficientemente atractiva como para sentirse convocado, digamos, ¿no? Claro. Y me parece que eso lo hizo muy bien, que logró captar públicos muy, muy diversos, ¿no? y que se tomó el trabajo de sentarse con esos sectores que en principio no tendrían la iniciativa, pero que él sale a buscar, digamos, ¿no? Para tener apertura, diálogo, sin que eso signifique la incorporación plena de las personas a la iglesia en términos institucionales. No, claro. Digamos, sino que simplemente un encuentro que nos dé posibilidades de tener una sociedad más humana. Me parece que iba por ahí, digamos, ¿no? Sí. En la humanización de las relaciones, del trato, incluso de lo institucional, digamos, ¿no? Para vos, en lo personal, ¿cuál de sus medidas, digamos, son de las más importantes, o la más importante, si se puede simplificar en una o dos? Me parece que es muy difícil ahora, digamos, en particular, digamos, de lo que a mí más me movilizaba es su acercamiento, lo decía un poco en la iglesia, en la misa, su acercamiento con las iglesias de Oriente o la ortodoxia, digamos, ¿no? Que, bueno, por cuestiones históricas, culturales, sociales, políticas también, digamos, ¿no? Estamos desdichadamente en situación de separación, digamos, ¿no? Si pensamos en la iglesia ortodoxa griega, algunos sectores de la iglesia ortodoxa siríaca o la rusa, digamos, ¿no? Él ha hecho un gran esfuerzo para acercarse a esos sectores y me parece que lo hizo muy bien, digamos, ¿no? Sí, zanjar miles de años de ese miles encuentro. De años, digamos, ya había un antecedente en el caso de la iglesia ortodoxa griega, con el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, allá por la década del 60, casi 70. Y en este sentido, los papas sucesores han seguido esa misma línea, pero con el patriarca de Moscú, es decir, de Rusia, de todas las Rusias, digamos, ningún papa había tenido encuentro. Claro. Y él lo logró. La condición era encontrar un lugar neutro donde encontrarse, y se encontraron en Cuba.
Es decir, que no fuera Europa, que no fuera Rusia, que no fuera Roma, por las resistencias internas, sobre todo de la Iglesia Ortodoxa rusa, digamos, ¿no? Que es bastante refractaria, digamos, ¿no? Por cuestiones históricas, y en esto todos tienen responsabilidades y parte, digamos, seguro, ¿no? Sí. En esto no hay inocentes. Bueno, ese gesto, ¿no? Cómo asumió inmediatamente, me parece que fue como la posta que dejó el Papa Benedicto en el reconocimiento de su imposibilidad, ¿no? De no poder afrontar el escándalo de los abusos, digamos, ¿no? Bueno, me parece que Francisco ha hecho mucho por eso. El encuentro con las víctimas, ¿no? El encuentro con las víctimas. Me parece que lo hemos visto al Papa sufrir con ellos, digamos, ¿no? Esas situaciones. Y después el discurso tan claro respecto de las minorías, y pensemos en la situación de los migrantes, ¿no? Sobre todo de los migrantes norafricanos o de Medio Oriente, digamos, ¿no? Bueno, hay sectores que ofrecen una clara resistencia, digamos, ¿no? Me parece que es una gran discusión hoy en Europa, digamos, la cuestión de la migración, sí, digamos, ¿no? Sobre todo la migración del este europeo o de Medio Oriente, del norte de África. Me parece que él ha hecho mucho por eso, digamos, ¿no? Es decir, por humanizar esa situación, digamos, ¿no? Y ahora hasta la incorporación de la mujer. Y la incorporación de la mujer, que me parece que hay una discusión muy interesante en esto, porque lo que está, digamos, en discusión incluso, digamos, como interna de la Iglesia, que es la posibilidad del sacerdocio femenino, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el Papa en su discusión, no sé si siempre se entendieron los términos en los que el Papa planteaba la cuestión, digamos, ¿no? Bueno, la institución del sacerdocio es de institución divina, digamos, ¿no? No es una función de gestión, digamos, ¿no? Es una función sagrada, digamos, que por derivación tiene una función de gestión, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Tiene que ver con la conducción de la comunidad. Pero entonces, bueno, si es una cuestión de poder lo que estamos discutiendo, y no la sacralidad de la figura, bueno, abramos el espacio para incorporar a la mujer, y de hecho lo hizo. Claro. Y lo hizo en lugares muy, muy sensibles, quizás impensados hace 15 o 20 años atrás, digamos, ¿no? Bueno, me parece que en eso también. Con todo lo que falta, desde luego, ¿no? Entiendo que 12 años en una institución que tiene una carga muy grande de la tradición, digamos, ¿no? Y algunos sectores radicalizados, ¿no? Desde luego, no debe ser fácil. Carlos, ahora con la muerte del Papa se produce una situación de sede vacante, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa ahora? Hoy, hace un ratito, aparecieron unas imágenes que por ahí me gustaría poder compartir, si puedo. Mira, acá está. Esto tiene que ver con los ritos. Sí, claro. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? ¿Se sella? Claro, se sellan las habitaciones del Papa. El Papa no vivía en el Palacio Apostólico, es decir, en el departamento en el que históricamente viven los papas, sino que vivía en la residencia Santa Marta, que en realidad era un hotel. Ajá. Y bueno, fiel a su estilo de salir al encuentro, de escuchar. Entonces, bueno, a él estar ahí le permitía tener un encuentro de primera mano con los que viajan, y en su estadía o estancia en Roma, para en ese hotel. Claro. Es decir, hablamos de obispos, cardenales, o algunos delegados de las diócesis, curas y demás. Entonces, él tenía charlas de primera mano, digamos, ¿no? Es decir, sin filtro, digamos. Pero nadie le venía a contar nada. Exacto. Entonces, bueno, me parece que fue muy hábil en eso. Digo, entre las cosas que aplaudo eso, ¿no? Porque, desde luego, digamos, una institución tan grande, ¿no? Somos millones los católicos, digamos, ¿no? Entonces, bueno,
que la información sea accesible, tenerla de primera mano, bueno, miles de filtros, ¿no? Por supuesto. Bueno, me parece que hizo un esfuerzo por eso, digamos, ¿no? Así que bueno, sí, las estancias que se sellan hasta la elección del nuevo Papa son las del Papa, digamos, ¿no? Es decir, en teoría nadie debería tocar eso, digamos, ¿no? Claro. ¿Y esto hasta cuándo? ¿Cuándo comienza la próxima instancia, que sería el cónclave? Bueno, debería pasar el tiempo del funeral, que calcula más o menos una semana, capaz que un poquito más. Lo que dice la legislación interna es que, bueno, por lo menos en un máximo de 20 días, el cónclave ya debería estar convocado y funcionando. Ajá. En principio, digamos. Después, en el medio, supongo que... Pero si no hay ningún impedimento, debería funcionar así, digamos. Bien. Y ya hay candidatos. Y ya hay favoritos y hoy, candidatos. A ver, hoy una página de apuestas. Sí. Hoy una página de apuestas ponía, digamos, como opción de apuesta si el próximo papa era negro. Por la profecía de los Simpsons, entre otras cosas. No, bueno, imagino que hay otras profecías también. Sí, pero, por ejemplo, digo, de acá a la fumata blanca va a haber una infinidad de lucubraciones. Sí, pronósticos y demás. Sí, seguramente. Bueno, cuando llegaste, no sé si escuchaste eso, un poco en los revisando los portales de los medios más frecuentados en el país. Bueno, no sé si más prestigiosos. Habían listas más frecuentados, sí. Bueno, había una diversidad de listas, ¿no? Bueno, sobre favoritos o posibles papables, ¿no? En principio, los 138 cardenales son todos papables, digamos, en principio, digamos. Después, ¿qué suceda ahí en el momento de la votación? Digamos, bueno, eso ya nos enteraremos el día que aparezca el humito blanco y tengamos papa, digamos. Pero en el mientras tanto es elucubración, digamos, sí. No hay más que eso. Bien. Hay, digamos, casos en la historia en los que uno dice, está claro que aquí ha actuado el Espíritu Santo. Bueno, los papas últimamente se cuidan mucho de decir que ha sido una decisión directa del Espíritu Santo, digamos, ¿no? Porque desde luego que los intereses humanos, los intereses de sector se están jugando ahí, digamos, claro, ¿no? Como en cualquier organización humana, digamos, ¿no? La idealización o la romantización de la Iglesia como institución está muy lejos de la verdad, digamos, ¿no? De lo que somos como institución, digamos, ¿no? Así que sí, los papas se cuidan mucho de eso. Lo que sí creemos, digamos, es que, bueno, el elegido puede tener las gracias necesarias para poder conducir la Iglesia, digamos, ¿no? Como pastor, como sucesor de los obispos, ¿no? Como sucesor de Pedro en particular, digamos. Sí, y vi un dato que sí te escuché en la homilía. No digo esto para decir que lo escuché en la homilía, sino como para que tenga una referencia, que hay un alto porcentaje de los cardenales del colegio cardenalicio que han sido elegidos por Francisco. Claro. ¿Cómo es eso? Claro, porque los papables, digamos, ¿no? Tienen que ser menores de 80, digamos. Sí. ¿No? Tienen que ser menores de 80. Entonces, pero bueno, una vez que cumplen 80, que ya no son elegibles y que van como retirándose o jubilándose, entonces, como hay un número determinados en proporción que tiene que existir, entonces el Papa va armando el consistorio, ¿no? Es decir, que de tanto en tanto convoca una serie de obispos o no,
para que sean cardenales y completar ese número, digamos. En estos 12 años el Papa ha tenido oportunidad de formar un colegio cardenalicio seguramente más cercano a su perspectiva pastoral, digamos, ¿no? Claro. Así que bueno, de algún modo tiene su impronta. De algún modo tiene su impronta, por supuesto, sí. De los 138, 92, 93 son de elección de Francisco, digamos, ¿no? Y lo que Francisco ha buscado es que integren el colegio, digamos, no solamente cardenales europeos, sino de otros continentes, no solamente de América Latina o América del Norte, sino de África, de Oceanía, digamos, ¿no? Claro, un poco más global. Un poco más global, más participativo, más amplio, digamos, ¿no? Así que sí, digamos. De aquí de Argentina, ¿quiénes están en el colegio? Además de Fernández. Según mis cuentas, si no digo una burrada, espero que no. Nos sabrán disculpar. Nos sabrán disculpar, porque, a ver, digamos, seguramente otros curas saben de todas estas cosas y detalles de las cuestiones. No es mi caso, digamos, ¿no? Entiendo que el arzobispo de Buenos Aires, el arzobispo de Córdoba, que es jesuita también, digamos, es cardenal, él debería participar. Entiendo que el arzobispo de Santiago del Estero, y porque creo que son 4, no sé si me falta alguno. Bueno, el cardenal Poli, que está todavía en edad de votar, digamos, porque creo que tiene 75, 76. Que era el anterior arzobispo de Buenos Aires, así que bueno, ahí tenemos los 4. Claro, sumado Fernández, que ya está en Roma, digamos, que es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Que era el mismo lugar que ocupaba Ratzinger antes de ser Benedicto. Exacto. Sí. Casi como todo un símbolo. Sí, totalmente, sí, con un perfil totalmente distinto, digamos, porque Benedicto venía de la intelectualidad, había sido muchos años profesor en Tubinga, con una enorme obra sobre teología y demás. Y bueno, el perfil de Monseñor Fernández nada que ver, digamos. Sí, muy Francisco en eso. Ahí tengo algunas imágenes de unos regalos que pueden encontrarse hoy mismo en la catedral. Ahí estamos viendo el frente de la catedral. Bueno, y ahí vemos. Eso es un solideo de Francisco y un báculo. Si alcanzamos a leer el texto, cosa que voy a tratar de hacer ahí en grande, ahí está. Obsequiado al Papa Francisco, el báculo, en la visita a Myanmar en 2017. Y el Santo Padre se lo entregó a Monseñor Fernández el 1 de marzo de 2019 como obsequio para la Iglesia Catedral de La Plata. Si usted entra a la Catedral Platense, más o menos a la altura de donde está Sor María Ludovica, más o menos, hacia el ala derecha, se puede encontrar con esto, con el báculo y con el solideo, que tienen, digamos, un rasgo de una etnia de ese país. Ahí está la imagen de Francisco con ese báculo y ahí está. Hace rato que está expuesto en la Catedral Platense. Hoy particularmente me pareció que era un hallazgo. Más allá de que esté hace mucho tiempo ahí en exhibición, ¿verdad? Para que la gente que quiera pueda ir a ver esta obra. Carlos, yo te quiero agradecer la visita. Sí, gracias, la verdad, re lindo esto. Y sí, muy lindo. Bueno, cuando quieras. Bueno, cómo no. Bueno, vamos a seguir seguramente este tema de cerca y una vez que haya fumata blanca, no sé si fiumata me parece que le dicen. Fiumata, sí. Le dicen los italianos. Seguramente
volveremos a charlar para ver qué perfil tiene el nuevo Papa, que no sabemos. Puede ser argentino y puede ser. Y puede ser, sí, tenemos 4 papables, así que todo puede ser. Yo lo dudo. O puede ser un papa negro. Mira quién te puede dice. Ser un papa negro. Si hoy usted le puso una fichita a esa página que yo decía al principio, que no dije el nombre porque me pareció que era incentivar claro, ese tipo de cosas casi, que no correspondían. Pero bueno, nos queda el recuerdo de este papa realmente movilizador. Cuando le dijo a los jóvenes hagan lío, me parece que, bueno, también él quiso hacer un poco de lío dentro de la iglesia y lo ha logrado. Sí, y le salió muy bien. Le salió muy bien. Bueno, me voy a quedar un cachito con esta imagen que es precisamente la de Rome Report, cuando ¿qué es el camarlengo? No sé si es el camarlengo el que hace el anuncio, no. Cuando el 13 de marzo de 2013. La verdad, desconozco. No, me parece que no es el camarlengo. No, me parece que es el archidiácono. Y en ese caso en particular, me parece que es el archidiácono. ¿Dónde estabas este día? ¿Sabes que no logro recordar? ¿No? No. No me acuerdo. El 13 de marzo, yo lo puedo contar, el 13 de marzo es mi cumpleaños. Yo ya vivía en La Plata. No sé por qué corno estaba en San José de la Esquina, en mi pueblo natal. Raro, porque uno pasa generalmente el cumpleaños con los suyos ahí más cercanos, pero bueno, lo fui a pasar con los míos en el pueblo. Y estaba en la casa de mi mamá, viendo tele, y cuando dice Georgium Marium, sí, claro, no había otro. Me largué a llorar. No había otro. A ver. Claro. No había otro. Y cuando tiró Bergoglium, bueno, sí. más aún. Y creo que la llamé a mi mujer y ella acá estaba viendo lo mismo. Y seguramente lagrimeando. Y estaba llorando como yo. Así que es un recuerdo que me va a acompañar seguramente durante mucho tiempo. Pues, a ver, porque es alguien que, si bien uno no ha tenido relación con Bergoglio, tal cual, no. Digo, yo en lo personal no. Creo que lo hace cercano. El solo hecho de que sea argentino lo hace cercano. Es festejar el gol de Maradona a los ingleses o la Copa del Mundo. Digamos. Sí, tal cual. Argentino y porteño. Es decir, lo hemos tenido a una hora durante muchos años, digamos, ¿no? Y bueno, y nosotros en particular, entre las deudas que tenemos con él, nosotros empezamos a pensar el colegio en el 2015. Lo inauguramos al año siguiente. Ese año él saca la encíclica Laudato Si, digamos, ¿no? Que es la gran inspiración del colegio, digamos, ¿no? Que me parece que de las encíclicas de Francisco, la última que sacó sobre el Sagrado Corazón, creo que es una delicia de escritura, digamos, ¿no? Pero esa, Laudato Si, sobre la cuestión ambiental, me parece que es una de las más complejas y una de las más desafiantes, digamos, en la escritura misma, en el contenido y además en lo que hace de incorporar distintas escuelas para la interpretación del hecho ambiental, digamos, como un drama profundamente humano, profundamente antropológico, digamos, ¿no? Y es lo que le da el ideario a este colegio. Y es lo que le dio el ideario a este colegio. Digamos, pensar que la cuestión ambiental en la doctrina de la Iglesia no era nueva, digamos, ¿no? Es decir, está en la doctrina social, los papas anteriores, sobre todo Juan Pablo II, digamos, ¿no? Pero Francisco desafió al mundo con ese documento, digamos, ¿no? Porque la cuestión la puso no en esto de, bueno, desempetrolamos ballenas o no, digamos, sino mientras no arreglemos la interioridad del hombre, es decir, si no planteamos que el hombre es fundamentalmente una interioridad y buscamos de ver cómo se arregla eso, nunca vamos a poder abordar de manera integral la cuestión ambiental, claro, ¿no?
Y me parece que ese discurso aprendió, digamos, ¿no? Necesitará más tiempo, digamos, seguramente para decantar, pero es un discurso que aprendió, entre las cosas, digamos, ¿no? De él. Claro, bueno, sí. Gracias por la invitación. Así lo recordamos entonces al Papa Francisco.